Hola, muy buenos días o buenas tardes. En mi función de codirectora del Centro Regional Calas Cono Sur, responsable del Centro por la Universidad Friedrich Schiller de Jena, me es un enorme placer poder darles la bienvenida a esta plataforma de diálogo sobre crisis de la representatividad política, cuando Dios está en todas partes, pero atiende solo en las capitales. Lamento muchísimo que por razones personales no pude emprender el viaje para estar ahora físicamente con ustedes en Buenos Aires, pero quiero por lo menos mandarles unas palabras de bienvenida que, aunque vengan desde la virtualidad, no son menos cordiales. Primero quisiera aprovechar este espacio para explicar brevemente qué es el CALAS. CALAS, o Center for Advanced Latin American Studies, es uno de los llamados Centros María Sibylla Merian financiados por el BMBF, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, y representa uno de los proyectos más grandes acerca de Latinoamérica respaldados en este momento por Alemania. El enfoque temático general de CALAS es afrontar las crisis desde América Latina. Metodológicamente, el centro parte de una perspectiva interdisciplinaria y decolonial y se basa en la colaboración horizontal entre universidades latinoamericanas y alemanas desde 4 subcentros regionales ubicados en la Universidad de Guadalajara, la Universidad de San José en Costa Rica, Flaxo de Ecuador y la UNSAM en Argentina. Una de las metas principales de CALAS es formar una nueva generación de jóvenes investigadores e investigadoras sobre Latinoamérica con un enfoque desde Latinoamérica. En nuestro caso específico, el Centro Regional CALAS Cono Sur, colaboramos la Universidad Friedrich Schiller de Jena y la Universidad Nacional de San Martín acerca del tema de identidades estratégicas y crisis en América Latina, procesos y tensiones. Partimos de la base de que los logros que se dieron hacia finales del siglo XX en las luchas subalternas contra el racismo, el clasismo y el machismo hoy están en grave crisis y se difuminan en nuevas formas de exclusión socioeconómica y simbólica. Evidentemente, estas crisis y nuevas formas de exclusión implican la crisis de la representatividad democrática e impactan en la agudización de las desigualdades, la pérdida de un objetivo político en común y la marginalización de grandes sectores de las sociedades ya llamadas postdemocráticas, según Jacques Rancière o Colin Crouch, o crueles según Ezequiel Ipag. Estas postdemocracias o democracias crueles viven la desigualdad y violencia material y simbólica en todas sus formas y se caracterizan por el recrudecimiento de la injusticia estructural, el atropello al derecho a una vida digna y buena para todos y la violación constante de valores de la democracia moderna como libertad, igualdad y fraternidad, sororidad. En vez de respetar los logros democráticos conseguidos después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos o degradantes de 1984, las postdemocracias o políticas de la crueldad del siglo XXI se caracterizan, según IPAN, por otro funcionamiento. Para reparar la propia crisis de la economía neoliberal global, estas políticas arremeten con un tipo de batalla cultural que busca normalizar prácticas y discursos crueles que permanecían en los márgenes de la cultura,
y lo hacen forzando su inscripción dentro del espacio donde se forman las opiniones y se toman las decisiones en el Estado democrático. Por esto mismo, la democracia cruel es un régimen político relativamente diferente de las democracias neoliberales. Son, como puede decirse con Membe, necropolíticas donde la cosificación o muerte deviene el ejercicio definitivo de dominación, exclusión y subyugación, y donde el sujeto se convierte en commodity o en un resto deshecho del mercado megacapitalista. Sin embargo, estas políticas crueles o necropolíticas, aunque se puedan observar globalmente, se reconfiguran de forma específica en distintas escalas locales, regionales y o subnacionales y toman particularidades territoriales. Europa está viviendo una militarización que hace 3 años nadie hubiera imaginado posible. Se vuelve a una retórica de la Guerra Fría que ya se había pensado superada y que se basa en una lógica abiertamente necropolítica que no permite mucha protesta cívica. En Estados Unidos puede ganar las elecciones un demagogo megacapitalista, racista, sexista y clasista que basa sus convicciones en un discurso del odio para culpar y castigar a los pobres por su pobreza, a las mujeres por la violencia de género y a los grupos discriminados por su discriminación misma. Y en Argentina se elige democráticamente a un presidente economista furioso que no solo amenaza con una motosierra a las víctimas del ajuste fiscal, sino que practica un discurso abiertamente excluyente, racista y antiindígena. Adrián Moyano, en su artículo De Roca a Milei, una tradición anti-mapuche, destaca como eco del militarismo, autoritarismo y fascismo que ve a los pueblos originarios como factores que destruyen los valores de la sociedad, junto con la ideología de género, la agenda ecologista y el lenguaje inclusivo, y que lleva al asesinato de Mapuche y al desalojo de muchas comunidades indígenas de sus territorios. Obviamente estamos viviendo un momento de profunda crisis global, de derechización, militarización, pauperización acelerada, creciente desigualdad social, extrema violencia y agudo racismo. Y vivimos todos el fracaso de la representatividad política, pero lo vivimos obviamente de manera muy diversa y heterogénea y se manifiesta de forma específica y diferente en los centros políticos y las llamadas periferias. Pensamos entonces que analizar este fracaso de la representatividad política en diferentes regiones y territorios latinoamericanos y diversas escalas sociales puede ayudarnos a entender los complejos procesos de constitución de las democracias crueles o necropolíticas que estamos observando globalmente. Y con un toque de idealismo estratégico, esperamos aportar propuestas para posibles soluciones, mecanismos contrahegemónicos y vías de resistencia tan necesarios en este concreto momento de crisis para seguir imaginando futuros posibles. Sin extenderme más y finalizando estas breves palabras, quiero expresar mi profundo agradecimiento al BNDEF por la financiación de CALAS, a los decanes de la UNSAM por apoyar incondicionalmente el proyecto, al comité organizador de esta plataforma de CALAS Conosur y muy profundamente al equipo de la UNSAM, a Lucas Christel y a Emilia Reiser, y a mis queridos colaboradores de la Universidad Friedrichella de Jena, a Claudia Tomadoni, David Foitzik Reyes y Fernanda Oliveira de Sousa, por la buenísima preparación y organización logística de esta plataforma que sin su constante trabajo no hubiera podido tener lugar. Repito que me hubiera encantado estar hoy con ustedes,
De todas formas, le deseo una interesantísima plataforma, magníficas charlas y discusiones, y a los que vinieron de afuera, una buenísima estadía en la acogedora Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias.